Antes de empezar y antes de nada saludarlos, un gusto volver a verlos, ¿no? Espero que mantengamos la conexión de aquí para adelante, ¿no? Creo que siempre es bueno. No se pierde, ¿no? No, nunca me pierdo, yo, ¿no? Eso suena feo, eso. Estamos bien, siempre hemos estado ahí. Voy a empezar por el tema de diálisis, no nanotecnología, sino diálisis. Próxima semana, mañana hay clase, ¿no es cierto? ¿Okay? En la clase, la próxima no hay clases. Hasta el otro año, efectivamente. Ni 23 ni 30, así que por ahí vamos a estar bien. Bueno, en realidad es una satisfacción que ustedes puedan llegar a culminar esta etapa, puedan tener un título más, creo, en el caso de ustedes, y el título que necesitan ustedes, creo, para ser formales, completar etapas. El curso de titulación creo que ha buscado que todos los que quedan, pero algunos todavía se han quedado un poquito atrás, no han completado. Espero que haya la oportunidad también para ellos. Bueno, no me he perdido en realidad, he estado trabajando en diálisis todo este tiempo. Diálisis, vivo de la diálisis, como diálisis, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Actualmente estoy como gerente latinoamericano de educación renal de la empresa Nipro. Entonces estoy viajando a todos los países de Latinoamérica para hacer un poco la educación del tema de diálisis. Por eso es que no me ven mucho, ni me van a ver mucho, tampoco voy a seguir viajando. Ese tema que ustedes ven ahí en el título es casi comenzar por lo que viene. No lo que ha habido antes, sino lo que ya viene. Es una realidad porque en la Universidad de California en San Francisco, UCSF, se ha desarrollado este proyecto que cada vez es más conocido, que consiste en colocar cual si fuese un marcapasos, salvando la distancia, porque es mucho más complejo esto que un marcapasos. Colocar un riñón bioartificial implantable. Y es bioartificial porque tiene parte bio, ahora lo vamos a ver. Veamos, para ir entendiendo y conversando. Este es el logo de la universidad. Esto es el sistema renal de cualquier persona. Arteria renal, vena renal, vejiga, riñones, ¿no? Uréteres, etcétera, etcétera. Inevitablemente está vinculado con la nanotecnología, por eso la mención para quien no está en el contexto, que hace ya mucho tiempo, del año 90, fíjense, se puede manipular los átomos, cambiar propiedades extrayendo electrones con microscopio de fuerza atómica, por ejemplo, para cambiar las propiedades de los materiales, y es como así se hace ahora para todos los productos, inclusive los comerciales de uso doméstico, que tienen otras características debido a la nanotecnología. Hay ropa que realmente no se moja, por poner un ejemplo de uso diario, ¿no? Y así por el estilo. En ese año formaron con 35 átomos la palabra IBM. Desde ese entonces ya se podía manipular a esa escala los átomos, es decir, ya existía la nanotecnología. En cuanto al tratamiento de la enfermedad renal, ustedes ya han visto, conocen, seguramente han tenido alguna cercanía con la máquina de diálisis. En estas 20 horas que vamos a hacer de este curso de diálisis, de hemodiálisis, pero desde el punto de vista contemporáneo, ¿no? Lo que viene, lo que hay en la actualidad, cómo ha cambiado los últimos 7 años. En el lado del tratamiento propiamente dicho, han habido varios intentos de miniaturizar la máquina, por decirlo así, o de hacer dispositivos que puedan ser portátiles. Este es uno de ellos. El Renal Assist Device, RAT, es un aparato que resulta de alguna forma parecido al que vamos a ver finalmente, ¿no? Es el precursor del que vamos a ver. Es esto. Es un riñón bioartificial implantable, la etapa anterior al actual desarrollo. Y se coloca la parte de la entrada al dispositivo, debe entrarle sangre
y salir como si fuese la producción de la orina en el riñón nativo, ¿no? Ok, ahí está en una vista más grande, y lo que sale finalmente, el producto total, va conectado a la vejiga. Tan simple como eso en apariencia, ¿no? El que se está desarrollando, el que queremos mencionar, es este. Él es un hindú que se llama Chugho Roy, que ha sido el propulsor de este proyecto. Alrededor de él hay 80 personas trabajando, y es tan serio el proyecto que la FDA ha ido de la mano con ellos desde su inicio. Eso quiere decir que han estado cuidando que cuando ya terminen sea un dispositivo comercialmente viable, sostenible, y que tenga ya todos los registros que requiere para su venta y comercialización. Ahí está trabajando con una de las versiones del dispositivo implantable. Ok. A ver, creo que se ha adelantado el video. Vamos a ver. Ahí. Allá va. Sí. Ese riñón bioartificial va a proporcionar las principales funciones que hace el riñón, dice, ¿no? Se implantará en el cuerpo, brindará tanto la remoción o extracción de toxinas como las actividades que se requieren para la salud que la brinda el riñón. 2 cámaras. Después yo lo explico. Un hemofiltro, la primera parte, la parte frontal, y la parte posterior tiene un bioreactor. De ahí viene lo de bio, ¿no? Y ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Primera cámara, segunda cámara, ¿no? 2 cámaras, entonces vamos a ver qué tiene cada cámara, ¿no? Al final, de la primera cámara pasa a la segunda, y la segunda termina en la vejiga, ¿no? Fíjense el año, ¿no? Esto fue publicado en el año 2013, 12. Ya se proyectaba este año y está muy cerca en realidad. Hay un retraso de un año aproximadamente. Eso que ven ahí es una oblea de silicio, ¿no? En vez de ser un filtro de diálisis, son obleas o filtros hechos de silicio. Según su programa inicial, en 2018 debería estar en venta. Seguramente lo va a hacer el 19 o el 20, ¿no? Ok. Desarrollemos el tema. 2 cámaras. Dijeron 2 cámaras, ustedes acaban de ver la figura que tiene las 2 cámaras. El primero es el hemofiltro. Ustedes han visto alguna vez un filtro de diálisis, supongo. ¿Han tenido la oportunidad de ver? Ok. Era de celulosa, actualmente ya son de membranas sintéticas. Todavía existen en el mundo de celulosa, pero la mayoría son de material sintético como polietilsulfona, polisulfona, polimetilmetacrilato y diferentes polímeros que hay para la membrana, ¿no? Ok. No he traído el dializador. No sé si mañana lo voy a traer, pero en el interior del dializador, que es un tubo, hay 10.000 capilares y cada capilar es una de estas, es un tubo así. ¿Sí? Dentro del tubo grande hay capilares que son como cabellos, muy finos, y al microscopio sería cada uno así. Un tubo. Por la parte de arriba entra la sangre, ¿no?, del paciente, que pasa por la máquina, llega acá, y en sentido contrario, la máquina le suministra el líquido de diálisis, ¿no? Sangre y líquido de diálisis. Dentro de cada capilar, de los 10.000 capilares, va la sangre del paciente. Pero como hay poros, el tamaño de esos poros determina cómo desde aquí, del lado de la sangre hacia afuera, migran, salen, se extraen, se depuran las toxinas urémicas como la urea, creatinina y toda la serie de toxinas que se puedan depurar dependiendo del tamaño del poro. No es lo mismo el tamaño del poro de este que de este otro. Este seguramente tiene la posibilidad de depurar moléculas o solutos o toxinas urémicas más grandes. Entonces, si cada capilar de los 10.000 los ponemos así y hacemos varias de estas láminas paralelas,
Eso es lo que habría en la primera cámara, que es el hemofiltro. En vez de estar en forma tubular, ahí lo están manejando de manera paralela, como placas paralelas. Ahí, acá se ve. A este paralelismo me refiero. Y cada una de estas láminas es como esto que estoy mostrando aquí, ¿no? ¿De acuerdo? En el otro lado hay un cultivo celular. Por eso es un riñón bioartificial. Ese cultivo celular, ¿qué han hecho? Le han sacado células renales de una parte del riñón. El riñón, no sé si todavía se acuerdan, el riñón tiene una unidad funcional que se llama nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Dentro de ella se produce todo lo que hace el riñón, prácticamente todo. ¿Ok? En la nefrona, tenemos donde dibujar. La nefrona tiene una forma, comienza con un ovillo, como un ovillo de hilo. Esa parte inicial se llama glomérulo, donde se hace la principal filtración. Después tiene una forma, a ver, acá te lo veo, sigan mi dedo, sube, hace varias ondulaciones y baja radicalmente hasta el piso, hace una curva en U, vuelve a subir, hace otra ondulación y termina todo eso produciendo la orina que va a ir finalmente a la vejiga. Esos son los tubos o túbulos renales. Entonces, como este es el punto inicial, que es el glomérulo, este ovillo, esta esfera como una pelota, lo que sigue es el túbulo proximal porque está cerca al glomérulo. Y la otra convolución que dibujé por acá es el distal, ¿no? Baja un tubo largo y aquí esta curva en U se llama el asa de Henle. En fin, el detalle es que esas células que tienen en cultivo en la segunda cámara son de este túbulo proximal, porque este glomérulo filtra todo, tiene poros muy grandes, mucho más grandes comparativamente que lo que estoy tratando de mostrar acá, de tal manera que se depura inclusive proteínas que no deberían depurarse. Así trabaja el glomérulo. ¿Okay? Elimina todas las toxinas y también parte de la albúmina, pero más adelante en estos túbulos, en las curvas, se reabsorbe eso. La máquina de diálisis tiene un gran problema. La máquina de diálisis solamente hace dos procesos respecto a lo que tendría que hacer o tendría que recibir el paciente renal, que ya no le funciona el riñón. Uno es eliminar toxinas y segundo, eliminar el líquido de exceso que tienen los pacientes de sesión a sesión. Si un paciente renal va a un hospital, se dializa lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado, cada 48 horas. Por ejemplo, aquí el caballero, que está robusto, ¿no? De un peso, si no me equivoco, ahí al ojo 95 kilos por lo menos, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuánto? 9, ya, ok. Allá mejor, 70 kilos, ya, 70 kilos, ¿ok? Supongamos que tiene 70 kilos. Si él fuese paciente renal, hoy sale con 70 kilos, pero va a su casa, después del tratamiento va a su casa y entre lunes y miércoles, con la ingesta, con la toma de líquidos, los mismos alimentos, a ti te van a restringir porque la nutricionista te va a decir no puedes tomar esto, ni comer esto, ni el otro. Pero igual tienes que comer. En los alimentos hay líquido y otras cosas más. Ese líquido que tú ingieres de manera directa o a través de los alimentos que lo contienen, va a hacer que el miércoles que vayas a divisarte, te va a dar 3 kilos de más, por decir un número promedio, de exceso. Gran parte de ese exceso es agua, por no decir toda. Entonces la máquina tiene que hacer ¿qué? Tú comiste proteínas, y las proteínas cuando se metabolizan producen urea, ácido úrico y otras cosas más, creatinina, en fin. Entonces, a través de los poros se elimina, la máquina hace eso, eliminas todas las toxinas que puede eliminar, pero también te tienen que sacar esos 3 kilos que son agua que tú tienes de exceso. Es lo habitual.
Sin embargo, la máquina de diálisis no hace varias cosas que hace el riñón. El riñón es el químico maestro en realidad de nuestro organismo. Por ejemplo, él regula el nivel de calcio, el nivel de fósforo, el nivel de todos los electrolitos. Regula la presión sanguínea. El paciente renal tiende a subir la presión sanguínea y se vuelve hipertenso. Regula la producción de glóbulos rojos. Eso no hace la máquina no regula la... Puede ayudar a regular la presión, pero no genera ningún glóbulo rojo, ¿no es cierto? Y así por el estilo hay funciones que la máquina nunca va a hacer. Dentro de esas cosas que el filtro del paciente, mejor llamado dializador, ese no se encarga de reabsorber nada. Por eso es que en la mención del video se hacía presente que en la parte de la segunda cámara, como hay células de la parte de la nefrona que se encargan de reabsorber, esas células en este riñón bioartificial van a absorber también parte de lo que en la primera se elimina. De tal manera que va a ser un trabajo muy parecido al riñón. ¿Okay? Es muy cercano. No produce la hormona para aumentar los glóbulos rojos, no lo hace. Esa parte no la va a hacer. Igual necesita medicamentos, ¿no? Pero es mucho más cercano que la máquina de diálisis. Ok, entonces, acá hay un cultivo celular. Se prevé que ese cultivo celular va a durar 2 años. Quiere decir que el implante en esto cada 2 años va a tener que ir a renovar el cultivo de células, ¿no? Pero ahí el paciente ya no tiene riñones ya. No, los riñones quedan ahí. O sea, el paciente que tiene enfermedad renal crónica, sus riñones están ahí, pero el tema es que ya no son funcionales. No tienen que sacarlos. Cuando te hacen un trasplante renal, no sacan el riñón. Si es el caso, si es necesario, lo podrían sacar, pero no es imprescindible que lo saquen. Al final estás con 3 riñones ahí, por si acaso. En el trasplante, sí. Así es. ¿Cómo? Ya es un órgano muerto. No, pero tiene la irrigación, no funciona, no hace las funciones del riñón, pero está ahí irrigado por la sangre, conviviendo. No es que se vaya a descomponer, ¿no? En absoluto, ¿no? Es más, algunos pacientes tienen una función renal que del 100% baja al 20, 15, 10%. Eso le llaman la función renal residual. Entonces, obviamente no se lo pueden sacar, ellos están mejor que los que no tienen absolutamente nada de función renal. Pero en ese caso que las células que van a componer la parte de vivo, sacan del mismo paciente. No, porque ese paciente, sus nefronas no funcionan. Esas células ya no hacen el trabajo. Así es. Es un cultivo celular. No crea reacción. No, para nada, en absoluto. En eso están justamente, ¿no? Ya han demostrado inclusive. Esto de acá estábamos hablando a la raíz de que tú mencionaste celulosa y así como hay polisulfona, politesulfona y otros materiales sintéticos, esto de aquí es silicio. Dentro de ese riñón bioartificial va a estar hecho de silicio y el silicio es biocompatible. Sí, biocompatible. Entonces, es muy diferente el concepto, pero al final tratan de imitar al riñón nativo, ¿no? Entonces, hemofiltro o la parte que filtra, basado más o menos en estos ejemplos, y la segunda parte es un bioreactor, cultivo celular obtenido de las células de los túbulos proximales de la nefrona de un donante, como dices tú, ¿no? De un riñón funcional. ¿Ok? Así se colocaría, igual como en el caso anterior. Ahí está en la parte del hemofiltro, los poros de 9 nanómetros que son ideales, ese tamaño es un poco más adelante vamos a ver esto del tema del tamaño de los poros, pero así está. Y a través de esas ranuras se filtran las toxinas urémicas. A partir de ahí, de las obleas de silicio, se sacan las láminas paralelas que van a hacer el filtrado, ¿no? Esa es la típica oblea de silicio. Ahí está la sangre en contacto con las placas paralelas que filtran la sangre en primera instancia en la primera cámara. Así estuvo planteado el proyecto. Fase 1, hasta el 2010 ya la acabaron, ya hace rato que acabaron eso, ¿no? Fase 2 están en esa hasta el 2017, hasta este año. Preclínicamente analizado, pilotos, y finalmente ya el ensayo clínico con pacientes a partir del 2018 y de ahí para adelante
marketing, ¿no? Marketing. En eso estamos. Quiere decir que eso, cuando se dé, va a ser una revolución para el paciente renal. El problema es que no va a ser masivo tampoco. Como muchas cosas en el inicio no han sido masivas, ¿no? Costo también, ¿no? Ahí está él con la primera versión de riñón bioartificial. ¿Okay? Comparativamente, así el tamaño. Así es. ¿Su tamaño original? Sí, ahora está más pequeño, pero es el tamaño original. La forma, el color, el material de ese entonces, pero... ¿Eso está dentro del cuerpo? Por supuesto, eso va a estar dentro del cuerpo. Ahora es así. Ya evolucionó, ¿no? Mucho más pequeño, menos de, creo que la mitad, probablemente en masa la mitad, ¿no? En eso están, ¿eh? Y aquí está el filtro de diálisis, ¿no? El dializador. Las tubuladoras que van a ir unidas al paciente con material biocompatible. Cuando un paciente tiene insuficiencia renal, o sea, solamente tiene el problema de la excreción de la urea, creatinina y demás toxinas, pero las glándulas que están periféricos siguen su funcionamiento, como la suprarrenal, o también se todo. No, solamente riñón. Podría colateralmente dañarse las suprarrenales y depende de cada caso, pero generalmente se daña la masa renal. Y en la masa renal, donde están 1.200.000 de nefronas, terminan dañándose. ¿Y por qué se dañan? Se dañan por una exposición a presiones altas. El hipertenso, el diabético tiene esa tendencia. Obstrucciones urinarias, lupus, glomerulonefritis son las causas principales de... O puede ser una infección general. La mitad de los pacientes renales son diabéticos, la otra mitad, o digamos 40% diabéticos, 40% son hipertensos. Así que si eres hipertenso ya candidato probable, ¿eh? Y con esa cuidado, mucho que cuidarse, caballero. Así es. Ok. El proyecto ha ido evolucionando, se nota en esta foto en los tamaños, ¿no? Ahí tiene la versión 2. ¿En este tamaño Otra se va a versión. quedar o hay todavía otra tendencia? La tendencia es a hacerlo cada vez más pequeño y aunque en el marketing estoy seguro que van a seguir avanzando en cómo lo hacen cada vez más pequeño, ¿no? Más pequeño y más pequeño. Su tamaño, a pesar de que es pequeño, es considerable, ¿no? Para implantarlo es mediano, ¿no? Todavía, ¿no? La foto que está ahí es porque no ella, sino este proyecto donde hay mucha gente trabajando, 80 y tantas personas. Ustedes pueden entrar al link de UCSF y están estas fotos, está el video que han visto, todo está ahí, ¿no? Ponen ustedes riñón bioartificial, bioartificial kidney, y van a encontrar estos videos, estas fotos. Y toda la cronología con que se ha sido desarrollado este proyecto. Lo particular es que este proyecto ha recibido muchas donaciones de millones de dólares, ¿no? Y uno de los que ha donado 5 millones de dólares ha sido la Fundación Goldman, entre otros. Hay mucha gente muchas fundaciones que han donado más que eso, ¿no? Porque tener en trabajo 80 personas durante más de 10 años, ¿no? Obviamente cuesta. Ella es la hija del dueño de la Fundación Goldman y a la vez es paciente renal, ¿no? Hay una cuestión muy particular ahí, muy sensible, muy paradójica, que el principal donante del presupuesto, ¿no? Seguramente va a ser una de las principales o primeras beneficiarias, ¿no? Lo que tiene ella adelante es toda la medicación que tiene el paciente renal. De eso vive, ¿no? Calcitriol, eritropoyetina, hierro, sacarato, una serie de medicamentos permanentes, ¿no? La foto es porque seguramente ella va a ser una de las primeras que le van a implantar este riñón. Debe estar a la espera, El paciente renal tiene una vida diferente, ¿no? La calidad de vida del paciente renal. Él sigue haciendo sus cosas, pero no es lo mismo porque la enfermedad es degenerativa y la calidad de vida se va perdiendo y tiene una esperanza de vida promedio de 15 años. Si tenemos enfermedad renal aquí, en este momento, 15 años más debería ser nuestra esperanza de vida. Siempre y cuando sigamos las indicaciones del médico, nutricionista, psicólogo, etc., ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que muere al año, 2 años, 5 años, 10 años. No todo llega a eso. Como hay gente en Japón que tiene 40 y tantos años dializándose, ¿no?
De todo hay, de todo hay, ¿no? Como decía, la calidad de vida también. La calidad de vida, sí. ¿Ese dispositivo reemplazas ambos a los dos riñones? Claro, lo que pasa es que cuando tienes enfermedad renal crónica ya tienes un daño permanente. Si a ti se te daña un riñón nada más, tú puedes seguir, no eres paciente renal todavía. Si te extirpa, si por ejemplo tú tienes un hijo paciente renal, un niño, y tú eres compatible, tú le donas el riñón, tú vas a seguir tu vida normal. A propósito de eso, tanto tiempo en diálisis, yo voy al hospital niño todavía de rato en rato, y tanto tiempo que vamos ahí, hemos conocido a muchos niños, y los médicos nos conocen a nosotros y nos han asignado, por decirlo de la mejor manera, ser un poco padrino de un niño, ¿no? Y ese niño pues busca que tener el calcitriol, porque una institución como el Hospital del Niño no es que lo tengan toda la vida, ¿no? El hospital no lo tiene a veces porque no lo puede comprar o se demora la licitación, lo que fuese. Él no lo tiene y hay que ver cómo le conseguimos, cómo lo ayudamos en esto, en el otro, económicamente. El asunto de este niño es que su padre es compatible con él. Eso es lo que fue hace poco, ¿no? Que donó un riñón. No sé si será el mismo, porque hay tantos casos, ¿no? Pero este no quería donar, no le quiere donar el riñón. Al papá no le No le quiere donar. Es una cosa, están separados, la madre no es tan compatible como él. Pero dentro de su desconocimiento, seguramente él pensará que saque el riñón y seguramente quede impotente. ¿Qué cosas pensará, no? ¿Qué cosas pensará para no darle a su hijo el riñón, no? En fin. Hace poco hubo una donación de su papá a un niño. En el Hospital del Niño, No creo que haya sido ese, no, es otro niño, pero yo lo veo todavía está en diálisis. Pero bueno, entonces eso es lo que pasa con el paciente renal. El paciente renal, si pierde muchas veces, por un porcentaje de los enfermos renales es genético, hereditario. Si tu padre tuvo un problema de riñón pequeño, tú seguramente lo vas a heredar también. Y la tendencia va a ser que tú también seas un paciente de diálisis. Actualmente la prevención puede hacer que se evite eso, ¿no? Y la prevención también está orientada sobre todo a la población mayoritaria que desencadenan como pacientes renales, diabéticos, hipertensos. No tienen que llegar, o sea, lo que hace el tratamiento de la prevención es evitar a que lleguen pronto al estadio 5 de la enfermedad, porque la enfermedad tiene estadio 1, 2, 3, 4, 5. Estadio 5 tiene que estar en diálisis. ¿Y cómo se mide eso? Con un análisis de laboratorio que se llama la tasa de filtración glomerular. Es un análisis simple. Ven cuánto tiene por minuto y te dicen ya, estás en estadio 1. Y tiene que hacer el médico, el nefrólogo, todo lo necesario para que el estadio 2 ocurra dentro de muchos años. Pero eso no se logra porque el paciente no es disciplinado o tiene una tendencia fuerte a degenerar el riñón, ¿no? Las nefronas. Ok. ¿Es lo mismo que decir el Q? ¿Cuál? ¿Es lo mismo que decir el Q? ¿Qué cosa? ¿CUF, el coeficiente de ultrafiltración? No. ¿O es eso? No, el coeficiente de ultrafiltración está referido al filtro de paciente. Bueno, ya no voy a decir filtro, se llama dializador el elemento que estaba en la foto anterior, ¿no? El que va con el paciente, dializador. Filtro es filtro de agua, de petróleo, otra cosa. Dializador, ¿no? Dializador. El KUF es un indicador, ya lo vamos a ver, pero ya que preguntaste. Por aquí, mejor se ve por aquí. Por aquí entra la sangre. Y habíamos dicho que al paciente hay que quitarle 3 litros de este capilar y de los 10.000 en total. A través de estos poros sale, si este es el lado de la sangre y este es el lado del agua, ustedes estarían viendo cómo aquí pasan a través de los poros del lado de la sangre hacia allá urea, creatinina, lo verían ahí directamente. Pero a la vez, simultáneamente, por ahí mismo está saliendo el agua. Entonces, hay 2 parámetros. Uno es el KUF, que tú acabas de decir, o KUF, que indica la facilidad con que el agua pasa a través de estos poros. Entonces, el KUF o KUF de este va a ser menor que el de acá. Porque por acá pasa con más facilidad el agua. ¿Okay? El KUF indica eso. La facilidad con que
el agua que se extrae en cada sesión de diálisis, debido a que el paciente tiene un exceso de peso de sesión a sesión, debe extraerse y depende de la cantidad de ese parámetro. Si el parámetro fuese pequeño, si el KOF fuese esto, y ya que estamos hablando de entre nos, la máquina redundaría o resultaría en una presión transmembrana más alta. ¿Ok? Muy bien. Esto era la parte del riñón vivo artificial y vamos al inicio para hablar un poco de, antes de entrar en el contexto propio del desarrollo, ¿no? Permítanme. ¿Cómo les ha ido a propósito con los demás? ¿Qué pasó con el doctor Takayama? Sí, bacán, bueno. Sí, bacán, pero no vinieron, pues. No, sí, sí. Sí vinimos, bro. Sí nos vio. Llegamos tarde. Tenía planes, te ¿no? Hoy te dan Tengo que ir a la boda. Ok. Como queremos darle una visión contemporánea, ¿estás viendo tú algo de diálisis por lo que veo o me equivoco? Así él ha trabajado en diálisis. ¿Has trabajado en diálisis? Así, antes. ¿Ya? ¿Dónde? Trabajé en el Rebagliati, después en el Naval, y en Félix Torrealba, y en CDICA, y en Cusco. Ah, ya. Ok. ¿Está bien? Ya, solo. Trajinado. Todavía recién salían, creo, las... ¿Cómo le llaman? Las Fresenium. Yo estaba con las Kobe, las Gambro. Estamos hace bastante tiempo, sí, Claro. claro. Estamos hablando de... La Naval ya tenía, creo, 2000. las Martin y las Alpine. Ya no estamos hablando Y ahí de cuando 97. las Brown ya no me alejé. de- Sí, sí, sí. Ya, ok. Felizmente, ¿no? Gracias, profe. Sí. Ok. Le iba a salir la competencia. No creo, no creo. Te preguntaba porque lo que voy a mostrar es justamente lo que sería, de mi punto de vista, la configuración ideal alrededor del tratamiento de diálisis. No solamente la máquina, sino todo lo que hay en el sistema de diálisis. Lo que hay en una unidad de diálisis es en principio, una planta de tratamiento de agua. ¿Ok? Todo esto lo vamos a desarrollar, pero quiero mostrar en un esquema cómo sería lo ideal, para poder después desarrollarlo, conversarlo y mostrarlo gráficamente. Planta de agua de doble paso. El 90% de las plantas de agua en el país, no solamente en el país, sino en Latinoamérica, son de un solo paso. Me arriesgaría a decir que promediando Latinoamérica nada más, 85% son un solo paso. Eso ya debe pasar a la historia. Actualmente debemos tener la mejor calidad de agua y para eso debemos pensar, diseñar plantas de doble paso, doble filtración, doble equipo de ósmosis inversa. Al final, el que genera la pureza del agua, la calidad del agua, es el equipo mismo que tiene la membrana de ósmosis inversa. Hacer dos equipos, uno tras otro, es lo que dicho de una forma gruesa, sería un sistema de doble paso. Ya van a ver por qué, ¿no? Pero ahora hay una tendencia a agregarle también filtro de endotoxinas. ¿Por qué? A ver, volviendo a esto que ayuda bastante a la explicación. Yo te pregunto a ti para comenzar el diálogo. Si un paciente renal, no siempre se sabe cuando empieza el tratamiento si él tiene hepatitis, no tiene hepatitis, si tiene HIV, no tiene... Su serología puede ser desconocida porque hay un periodo de ventana y todo eso. Entonces, supongamos que ha venido un paciente que no se conocía sus análisis, recién van a llegar la próxima semana, llegan los análisis y nos damos cuenta que tiene hepatitis B. Entonces, se había sentado en la máquina y en el siguiente turno le tocaba a un paciente que no tenía ningún tipo de contaminación, paciente negativo, y entonces el facultativo, la enfermera, el médico van a decir, acá se ha sentado un positivo, ¿y cómo hago para que se sienta ahí un negativo?
¿Habría forma de que se contamine, se contagie el paciente negativo del positivo a través de la máquina? Esa es la pregunta. Te haría la pregunta a ti, a ver si puedes más o menos. No, porque el contacto no es directo con la sangre, porque es muy diferente a que tú tengas contacto con sangre. Contacto con... ¿Por qué no habría... Acá, en esta parte, está la sangre, adentro, y afuera está el líquido de diálisis. Si el líquido de diálisis tiene un virus, que lo podría tener, si el líquido de diálisis tiene un virus, claro, lo puede tener. ¿El mismo diálisis se va a usar con el mismo paciente o no? El mismo equipo puede ser. Si, por ejemplo, No, porque los filtros son individuales, son personales. obvio, el filtro es individual, pero puede quedar en la parte hidráulica de la máquina, a eso me refiero, ¿no? Porque ese es el prejuicio que existe. El mito que existe es que el paciente se va a sentar. Pero hay una etapa de desinfección después de cada uso. Supongo, el problema latinoamericano es que desinfectamos mal para comenzar. Entonces todavía hay un riesgo de que quedase un microorganismo dentro de la máquina. Eso es una realidad, lamentablemente. Entonces supongamos que hay un virus ahí navegando por el circuito hidráulico. Supongamos. ¿Podría entrar a la sangre del paciente? Porque ese virus va a estar acá, o sea, va a estar afuera, ¿no? Está en una manguera interna de la máquina y por ahí llega todo ese contenido de agua, ya mezclado con el agua, el ácido, el bicarbonato, generando líquido de diálisis. Van a bañar a este capilar. ¿Podría entrar o no podría entrar? Esa es la pregunta. ¿Y por qué la pregunta? Porque hace año y medio, a mí me llamaron, año y medio, 2 años, me llamaron del ministerio. Había habido un caso de cero conversión, le llaman, ¿no? Que un paciente, aparentemente un paciente negativo se había convertido en positivo y estaban viendo la causa. Una de las causas supuestas era que se había contaminado a través de la máquina. Entonces, una mañana me llama alguien del ministerio. Me dijo, ¿el ingeniero Córdoba? Sí, soy yo. Una pregunta me dice, ¿es posible, de frente fuera grano, es posible que un paciente negativo se contagie por uno positivo que estaba en la máquina en la sesión anterior? Yo le dije que no. Y él me dijo, ¿y usted por qué dice que no? Es muy fácil. Ya acaba la respuesta, ya directa, ¿no? Estos poros van en nanómetros, estos poros tienen tamaño en nanómetros, van desde 2 hasta 9, ustedes vieron ahí decía 9 nanómetros, ¿no? Hasta 9 y 10 nanómetros, de ahí no pasa. Para saber la respuesta completa y tener el raciocinio lógico, hay que saber de qué tamaño son los virus, de qué tamaño son las bacterias, de qué tamaño son los microorganismos. Las bacterias están en micras, de 0.2 hasta 12 micras. ¿Qué hace un elemento de una micra, por ejemplo, tratando de entrar por un nanómetro? Bacterias, descartado. Pero el problema no era la bacteria, el problema era virus. Los virus van de 20 a 40 nanómetros. Si hay de 20 a 40 nanómetros y esto máximo tiene 10, ¿cómo entra el virus por ahí? Materialmente no se puede. Imposible que el virus de la hepatitis entre por acá. Aunque haya HIV, aunque el HIV es muy lábil o sea débil, no entraría por acá por un tema obvio de tamaños. No hay forma, ¿no? Entonces, esa fue la explicación. ¿Por qué me dijo? Por lo que acabo de decir, ¿no? Ah, ok, ya. Muy bien, gracias. Yo sabía que estaban dirimiendo, porque el día anterior me llamó el médico que estaba complicado, en Tacna, preguntándome si era factible. La misma pregunta, ¿no? Digo, nunca es factible. Más bien, y tú que conoces la máquina, o todos conocen la máquina, las máquinas tienen unas tubuladuras que son la línea que parte del acceso del paciente, la línea arterial, va al dializador y regresa con la línea venosa un poco más arriba. Entonces, estas tubuladuras, como manejan la sangre extracorpóreamente, al sacar la sangre hay que monitorear todo lo que se pueda, entre ellos la presión. Entonces, en esta línea arterial se debe medir con una extensión, una derivación de esta tubuladura hacia la máquina, un conector para poder medir la presión arterial y en la presión venosa también un conector para medir la presión venosa, tanto de salida como de regreso. Entonces, si es que las tubuladuras, como esto va a conectarse a la máquina, se enrosca en la máquina, si ahí llegó la sangre y fue un paciente positivo, llegó su sangre hasta el conector, se introdujo a la parte de las mangueras internas y puede haber hasta llegado al transductor de presión, entonces esa tubuladura queda contaminada.
no por el circuito hidráulico, sino por estas conexiones del circuito sanguíneo, es que más bien sí se puede contaminar. El problema no es el hidráulico por lo que acaban de ver, por el tema de tamaños, nanómetros de los virus contra los poros del dializador. Pero sí es factible que haya contacto directo de la sangre de uno con el otro a través de estos puertos de conexión de la línea arterial y venosa. Ok. ¿Por qué decía toda esta explicación? Porque ustedes tienen que saber qué son las endotoxinas para que nos entendamos, porque mucho vamos a hablar en todo este desarrollo, estamos apuntando la diálisis, la tecnología de la diálisis apunta mucho al tema de las endotoxinas. ¿Qué son las endotoxinas? ¿Alguien me puede explicar? ¿Tú qué son las endotoxinas? Son lo que produce el mismo cuerpo. No, negativo. O son, falso. hay endotoxinas que generan ciertas bacterias. Está mejor eso. Y entonces circula por sangre, pues, ¿no? O puede ser, por ejemplo, una picadura de una araña. Entonces, lo que te va a inyectar son proteínas. Y esas proteínas ya van a generar otros elementos que vienen siendo endotoxinas. No, esa parte sí no me gustó. Es lo que La segunda estaba más cerca. Ok, es fácil. Las bacterias son de dos tipos, gram positivas y gram negativas. Tú que has trabajado en el laboratorio. Las gram positivas y las gram negativas. Las gram positivas tienen una sola capa nada más, externa, una sola capa. Las gram negativas, tipo pseudomonas, bacterias heterotróficas, Escherichia coli, tienen doble capa. Es como la pelota de fútbol. La pelota de fútbol tiene un bladder y tiene un cuero. Igual, tal y cual. encapsulada. Así es. Y obviamente esas son más resistentes a los antibióticos. En esta explicación, el bladder sería la capa interna, el cuero sería la capa externa y el conector por el cual se infla la pelota, así incrustado en el cuero, vendrían a ser, exacto, la piscina, pero replicado en todos los cocos, múltiples, miles de ellos, en toda la superficie, ese bastón incrustado vendrían a ser las endotoxinas. Las endotoxinas son parte de la capa externa de las bacterias gram negativas. Cuando mueren las bacterias gram negativas, se despedazan, se fragmentan y liberan las endotoxinas. Entonces, ¿qué problema hay con las endotoxinas? Que las endotoxinas tienen tamaño de 2 a 20 nanómetros. Entonces, ¿pueden pasar por el poro idealizador, sí o no? Sí. ¿De qué tamaño estamos hablando de los poros idealizadores? De 2 a 9. ¿qué micra, no? ¿De 2 a 9 qué? Nanómetros. De 2 a 10 en realidad, 2 a 10 nanómetros. Y las endotoxinas son de 2 a 20, quiere decir que el grupo de endotoxinas pequeñas pasa. ¿Y qué problema generan las endotoxinas? Reacciones. Reacciones, por supuesto. Reacciones. Los clostridios tienen ese problema. Entonces, esas reacciones pirógenas, un centro de diálisis que tiene un problema con el agua tratada, por ejemplo, está en toda la sala y en este lado comienza un paciente renal a temblar, sí, tiritar, se le mueve todo el cuerpo. Viene la enfermera, le toca la frente, está volando en fiebre, comienza con náusea, vómitos y no para de estremecerse por los escalofríos. Cuadro típico de reacción pirógena. Viene la enfermera, lo asiste, le pone metamizol para que el antibiótico pueda contrarrestar el efecto de las endotoxinas, pero en ese momento, como el agua es común, el paciente de enfrente comienza con el mismo cuadro y el del fondo también, y el cuarto por allá, y al costado el quinto, y ya se hace una cosa, no solamente la pandemia, sino la crisis del personal que asiste. Una cosa se tira 1, 2, y otra cosa 7 de 15. Es un caos, no se imagina. Viene el médico que está leyendo su periódico ahí Está en su partido, ¿no? sí, en el consultorio, y dice, a ver, le dice a Julio, anda, revisa la planta de agua, dice. ¿Qué podrías tú revisar en la planta de agua que tenga que ver con ese cuadro? Nada. ¿Qué vas a ver? Si tú no vas a medir endotoxinas ni bacterias ahí. Este cuadro es debido a endotoxinas. ¿Y tú qué puedes ver en la planta? ¿Tienes un test de endotoxina, de bacterias? No lo tienes. Solamente va a medir si está dura, la conductividad, eso no tiene ninguna relación con la presencia de endotoxinas, ¿no?
Hay mucho desconocimiento de eso, ¿no? Y la gente actúa así a veces. Y no siempre es el agua, porque si esos, supongamos que son 3, Puede desarrollarse en el tanque de almacenamiento, a veces ta- cuando hay calor. muchas veces es ahí. Muchas veces es ahí. Y las tuberías también, que son de PVC, ¿no? No hemos cambiado ese esquema todavía, ¿no? Pero algunas veces son 3 pacientes que hacen el mismo cuadro. Entonces, ingeniero, 3 pacientes que están haciendo radiación pirógena, el agua está mal. La primera pregunta que yo hago es, una pregunta, ¿esos pacientes son de catéter o de fístula? O sea, tienen tubuladura adicional, o sea, no le han hecho aquí o le han hecho pero no funciona y esto porque van a pasar a otro brazo, porque estos accesos vasculares van degenerando, tienen que cambiar al otro. Mientras van cambiando y madura, tienen que poner catéter, o de repente la vascularidad no permite y le ponen catéter. Y toda su vida anda con catéter. Y el catéter se infecta. Y dice, no, los 3 son catéter, entonces primero revisa tu catéter, ¿no? Porque la infección, un catéter mal curado es lo mismo, hay bacterias y endotoxinas. Y así, bueno, hay 25 causas para el mismo cuadro. Pero los médicos siempre dicen solo el agua, entonces creo que hay mucho desconocimiento que estamos tratando de evitar que haya, porque el análisis debe ser puntual, ¿no? O sea, debe ser, no es esto, no es el otro, es esto entonces. Debe tener todos los criterios para poder evaluar bien. Entonces, lo primero que hay que buscar para evitar que se complique la gente por la calidad del agua es que las plantas de agua sean de doble paso. Ejemplo, muchos pacientes vienen de Iquitos, muchos pacientes vienen de Ucayali, muchos pacientes vienen de Madre de Dios a Lima, porque allá no hay centro de diálisis. Y si lo hay uno, o no hay, o hay 2 máquinas, ¿no? ¿Por qué en Iquitos han fracasado tantos centros de diálisis? Tantos no, 3 han fracasado. Ok, exacto, es correcto lo que dices, pero no tendría que fracasar porque el agua es mucho más dura o viene del pozo. No es así. El problema es que los que venden las plantas de agua, lo mismo que instalan en Lima, lo llevan a Iquitos. Ya de frente están yendo al fracaso, ¿no? No hace un análisis físico-químico o microbiológico de lo que van a tratar. Y lo mismo que está aquí, con la misma dimensión, la misma cantidad de elementos filtrantes, mismo tipo de membranas, hacen la instalación allá y de frente pasan estos cuadros. Pacientes todos con radiación pirógena, llega a la institución, Ministerio de Salud o de Salud, cierran el centro, han cerrado 3. Y se crea un mito, no, y el agua. Es cierto, pero hay que tratarla debidamente. Debidamente dimensionada la planta de agua tiene que dar el mismo resultado que acá. No es ningún problema tecnológico, el problema es que el que lo hace tiene que saber, ¿no? Justamente para evitar depender del agua, es mejor que la planta sea de doble paso. Y con eso te evitas todos los problemas. Doble paso. Debería ser un estándar. Como doble proceso, profe. Doble proceso de filtración a través de la membrana de ósmosis inversa. Lo que tú has visto, cuando hayas visto... También usan luz ultravioleta, ¿no? Claro, el uso de luz ultravioleta es porque en nuestro país, después de haber filtrado y pasado por la membrana de ósmosis donde sale pura, cometemos el error, todavía ya no deberíamos cometer ese error, pero es una cuestión nacional, ¿no? De enviar esa agua tratada a un tanque de almacenamiento. Agua tratada a un tanque de almacenamiento es, si tú tenías doble paso, 3 pasos, 5 pasos de ósmosis, te sale ultrapura el agua, la pones en el tanque de almacenamiento y ya dejó de ser ultrapuro. Claro, eso es como un cultivo. Claro, agua estancada es agua contaminada. Entonces, exacto. Justamente porque sabemos que tenemos tanque de almacenamiento, es inevitable agregarle la luz ultravioleta. Y antes de la luz ultravioleta tiene que haber un filtro de 0.40 y algo, y el último filtro debe ser 0.2 micras. ¿Por qué? Porque todas las bacterias son de 0.2 micras para arriba. Hasta ahí tiene lógica. El gran problema es que, y esto yendo a muchas instituciones diciendo lo mismo, ¿no? Nuestros sistemas, así como está contemplado en las normas de diálisis, las directivas nacionales de diálisis, consideran eso, lo que tú dices. Planta de ósmosis inversa, tanque de almacenamiento, ultravioleta, filtro antes, filtro después.
El último filtro es 0.2. Hemos madurado por lo menos a poner 0.2. Sin embargo, este sistema no piensa en absoluto en las endotoxinas. Estamos reteniendo bien la bacteria, pero las bacterias retenidas en el último filtro, las bacterias muertas en la luz debido a la luz ultravioleta, si son gram negativas, ¿qué liberan? Endotoxinas. Este filtro, las endotoxinas, si son de 2 a 20 nanómetros, ¿cómo la detiene un filtro de 0.2 micras? O sea, 200 nanómetros, ¿no? Entonces, es algo que recién el último año, es más, este año, se está madurando a través de mucha insistencia, entre otras personas de quienes hablan. El sistema nuestro debe tener un filtro de retención de endotoxinas pasando el ultravioleta. Después del último filtro hay que agregar, y eso es algo que están inclusive poniendo ya en la directiva última que se ha generado para el agua de diálisis, que es ser un paso adelante. Así es. Antes de que entre a la sala, debe haber filtro, un banco de filtro de retención de endotoxinas. Un banco, porque si no se cae la presión también, ¿no? ¿Ok? Esa es la idea respecto al primer paso, hablando sobre el primer paso. Ahora, 2. En la época que has estado en diálisis, ¿tú había un solo concentrado o había concentrado A y concentrado B? Tapa roja y tapa azul. Bicarbonato. Ok. Entonces todos seguramente han visto eso. El agua se mezcla con... No, todavía está. Lo que pasa es que un poquito antes era un solo concentrado. Tú ya lo has agarrado con los dos concentrados. Entonces, el agua se mezcla con el ácido y el bicarbonato. Generan el líquido de diálisis. Hasta ahí todo normal. Pero, por ejemplo, si tú fuese paciente renal, dos pacientes renales, tú eres hipercalémico, quiere decir que tienes un potasio muy alto porque te gusta potasio. Creo que es al revés. Ya lo dijo. Hipercalémico. ¿Por qué? Por ejemplo, en Tumbes, ¿qué comen? Plátano. Harto potasio. El nutricionista le dice, por favor, no comas plátano. Y todos los días tiene en la mesa de plátano. ¿Qué va a hacer? ¿No? Y otros alimentos que tienen gran contenido de potasio, los ingieren. El trabajo arduo del nutricionista que forma parte del staff en un centro de diálisis, es convencer de lo que realmente tiene que comer y disciplinarlo, ¿no? En fin, sea como sea, el paciente llega con exceso de potasio, inevitablemente, porque el riñón que antes lo regulaba ya no trabaja y se acumula el potasio. Pero de repente tú llegas con una cantidad de potasio, él llega con una cantidad menor. Si es así, tú necesitarías que el líquido de diálisis que está en tu máquina tenga menos potasio que la de él. Porque como tú llegas con, digamos, 6 de potasio, la máquina tiene 2, hay una diferencia de concentración y comienza a salir de tu cuerpo el potasio hacia el líquido de diálisis y lo eliminas por diferencia de concentración. Pero si tú necesitas menos, ¿por qué a ti y a él le dan lo mismo? Nuestra realidad es que a todos los pacientes le dan exactamente los mismos electrolitos. Él necesita menos calcio, más calcio, y a todos le damos igual. Y es más, le damos cantidades que no deberían recibir. En otros países hay concentrados que tienen potasio 0, porque la población es hipercalémica por alguna cuestión en particular, ponen potasio 0 y depuran mejor el potasio durante el tratamiento. Y llevan una calidad de vida mejor. Pero aquí todos estamos manejados con el mismo tipo de concentrado A, mismo tipo de concentrado B. ¿Y qué hay que hacer al respecto para cambiar esa situación? La vez que yo estuve en Alemania, tuve la oportunidad de ver en un centro de diálisis que del 100% de pacientes, unos hacían diálisis peritoneal, que es el otro tipo de diálisis, ¿no? El otro tercio hacía diálisis de alto flujo y otro tercio hacía un procedimiento extraordinario que se llama hemodiafiltración, que a eso queremos llegar. Yo quiero llegar a explicarles eso porque es lo actual, ¿no? Es tan actual que ni siquiera lo usamos acá. En otros países, en Europa, lo usan. Todos los pacientes renales reciben hemodiafiltración, no hemodiálisis, como aquí. Pero además de eso, vi que en la pared, por la pared, y esto es tecnológico, por la pared iban 4 tuberías
que van 4 tipos de concentrado ácido. Quiere decir que una tubería llevaba potasio 2, como el que usamos en el Perú. Otra tenía potasio 0. Una tenía calcio 3, la otra tenía calcio 2.5. De tal manera que llegaban todas las 4 tuberías con 4 ácidos, llegaban a cada máquina. Y como van a ver luego en un video, atrás de la máquina había un concentrador de puertos que en la parte superior tenía un selector y el médico o la enfermera decían, ok, tú eres hipercalémico, tú necesitas más calcio, y seleccionaba con ese selector qué tipo de concentración electrolítica iba para tu caso. Es diferente a la que iba al otro lado. Aquí no, aquí todo es estándar para mal, digamos, ¿no? Estándar para mal, ¿no? Ok, entonces, ese sistema que le digo, que van las tuberías por la pared llevando el concentrado ácido, hace que uno prescinda del concentrado de tapa roja delante de la máquina. Ya no iría ese. Eso se llama suministro centralizado de ácido o de concentrado ácido. De tal manera que la máquina se conecta a ella y tú seleccionas cuál vas a darle al paciente en particular. Cuál de ellos se realiza. Ese sistema ya está en uso en nuestro país después de tanta insistencia y todo cuesta arriba, todo oposición. Así es. ¿En qué sitio, en qué hospital ya están? Ningún hospital, porque hay mucha oposición, hay mucho desconocimiento, muchos intereses y hay 20 centros que lo están usando de los 150 que hay. Pero todos lo ven, ustedes van a ver el video, se van a dar cuenta, pero los intereses hacen que se bloquee a veces, ¿no? Y estamos en esa etapa de bloqueo, todo cuesta arriba, pero estamos avanzando. Entonces, dentro de mi esquema, eso que yo vi en Alemania hace 10 años, tiene que formar parte de nuestro esquema también. El esquema ideal debe contener eso, por supuesto, ¿no? Tercero, tú acabas de decir que el concentrado era concentrado y bicarbonato. El principal contaminante del líquido de diálisis, que muchas veces genera reacciones pirógenas también, es el bicarbonato líquido. Entonces la alternativa, no he traído mis cosas ahora, la alternativa es tener cartuchos o bolsas de bicarbonato en polvo. Como es bicarbonato en polvo, no tiene el agua puesta como lo tiene el bidón que tú conoces, no se convierte en caldo de cultivo porque el bicarbonato es alcalino y favorece el crecimiento de bacterias. Entonces, el principal contaminante del líquido de diálisis es el bicarbonato líquido. La alternativa es usar bicarbonato en polvo. Un dispositivo que lo trae en polvo y solamente en el momento de utilizarse la máquina ingresa el agua, lo diluye y lo transfiere a la parte donde se mezcla con el resto de elementos. Bicarbonato en polvo, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo estamos, señora? Ok. Entonces, actualmente están usándose ya en esos 20 centros cartucho de bicarbonato. Por primera vez el año pasado se ha utilizado en el país, después de 26 años que estoy en diálisis, cartucho de bicarbonato, algo que es común fuera del país, ¿no? En Europa sobre todo. No va a Europa, entra a un centro de diálisis en España, por ejemplo, y tú no ves ningún recipiente delante, porque al costado está el cartucho de bicarbonato y el concentrado ácido va por la pared, como acabo de describir, ¿no? ¿Ok? A propósito, nos visitó un médico español, hablando de la planta de agua para que no se me escape la idea. Y él decía, pero yo he visto el hospital que me han llevado, que fue a Rebagliati, y al Sabogal también, pero ustedes tienen tanque de almacenamiento de agua, ¿no? No tendría que tenerlo, dijo, porque ahí se contamina, todos sabemos eso. Claro. ¿Y cómo es el sistema de ustedes? En línea. Yo sí sabía eso, pero le preguntaba, ¿qué es en línea? Que en línea quiere decir que sale de la membrana de osmosis inversa y se va directo hacia las máquinas. Así es. Así se evita la contaminación. Y a pesar de eso le ponen al comienzo los filtros de retención de toxinas también. Entonces lo que debe desaparecer de nuestro país es el tanque de almacenamiento de agua. Así es. Entonces, el cuarto elemento que forma parte de esto es el siguiente. Supongamos que tenemos una planta de agua ultrapura. O le comento así mejor. En el país hay varios hospitales que tienen, en Lima, que tienen diálisis, los principales.
Rebagliati, Sabogal, Almenara y el Centro Nacional de Salud Renal que está a la espalda de Rebagliati, ¿no? ¿Ok? Ellos compraron una planta de agua ultrapura, que era paso 1, después de toda la filtración, paso 1, paso 2, y le agregaron un electrodesionizador. Aparato moderno costoso, eso costó más o menos como $250.000 toda la planta. Pero no todos pueden pagar eso, ¿no? Tenían entonces produciendo agua ultrapura. Entonces, yo llegué un día al centro a hacer una charla de un tema renal y yo les pregunté, ¿ustedes tienen planta de agua ultrapura? Pregunta, ¿de qué son sus tuberías? De PVC. De PVC. Y segundo, ¿utilizan bicarbonato líquido o cartucho de bicarbonato? No, líquido. Entonces, si yo tengo una planta de ultrapura tan costosa como es, ¿puedo garantizar que lo que va al filtro de paciente, al dializador, esto, vaya a ser ultrapuro? ¿Puedo garantizar eso? No puedo, porque sale ultrapura de ahí, ¿a dónde le envío? Al tanque de almacenamiento. Allá se contaminó. Se sigue contaminando en la tubería de PVC, porque la desinfección de los tubos de PVC es cada semana, a veces cada 15 días. ¿Y qué pasa en el día 1 y el día 13? Es diferente, ¿no? Segundo o tercero, ¿usa bicarbonato líquido? Sí. Y si el principal contaminante del líquido de diálisis es el bicarbonato líquido, entonces por más agua ultrapura que haya, esto sigue siendo posible de que se contamine con bacterias y por ende las endotoxinas que pueden pasar acá. Si no desinfecto debidamente la máquina como es nuestra realidad, entonces sigo teniendo más factores que aumentan el grado de contaminación que llega finalmente aquí. ¿Cuál es entonces la única forma de evitar eso? Es que ahora, en la actualidad, es obligatorio, no sé, en las máquinas que tú has mencionado, tú no has llegado a ver máquinas que tengan un filtro de retención de endotoxinas. Si acá está el filtro de paciente, exactamente 60 centímetros antes, está un elemento filtrante que se parece a este, al filtro de paciente, que se llama el filtro de retención de endotoxina. En este momento es obligatorio en toda la máquina de diálisis que tengan ese elemento. La Fresenius lo tenía el que se llama el DiaSafe, exacto. Así es, así es. Ahora es un estándar para todas las máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque la única forma de asegurar, no que el agua, porque ya vieron que el agua no es suficiente, es bueno que el agua sea pura o ultrapura también. Lo importante para el paciente renal es que el líquido de diálisis, este de aquí, ese sea el ultrapuro. Y para garantizar eso, aparte de tener la mejor calidad de agua, desinfectar bien, mejor utilizar el cartucho de bicarbonato, no me puedo exonerar de colocar este filtro de endotoxinas antes de este filtro de paciente para poder tener la mejor calidad, no de agua, sino de líquido de diálisis. Entonces, si es así, dentro de este esquema ideal, ese filtro de endotoxinas es obligatorio. Ok. Actualmente, en nuestro país, todos utilizan dializadores no así, sino así. Eso quiere decir que lo que depuran en este país es las toxinas que pasen por acá. Pero se quedan dentro de la sangre del paciente muchas toxinas que podrían pasar por este y que no pasan porque usamos estos. ¿Y por qué usamos estos? Porque hace 4 años alguien hizo una denuncia de que no se pueden utilizar este tipo de dializadores si no se tiene agua ultrapura, así fue su denuncia. Mientras no se tenga ultrapura no se puede utilizar esto. De alguna forma tenía razón a medias, ¿no? Pero como la denuncia fue a la Contraloría General de la República, la Contraloría General de la República se fue a todos los hospitales a nivel nacional y prohibió el uso de filtros de alto flujo. En todos los países desarrollados utilizan dializadores de alto flujo. Por eso que ya no sale, 70% en el mundo utiliza alto flujo. Perú forma parte del 30%, que por desconocimiento, prejuicio y por que actores que no tienen nada que ver intervienen, como la Contraloría, han restringido a los pacientes renales a dializarse solo con esto. Un poquito más adelante van a ver qué moléculas son las que aquí se quedan y que lamentablemente generan que el paciente renal tenga una sobrevida menor
una calidad de vida peor, ¿no? Entonces, en conclusión, en nuestro país se utiliza dializadores de bajo flujo, ¿no? De bajo flujo, o sea, de poros pequeños. Yo estuve en la Contraloría 3 veces, porque habían denunciado que nosotros vendíamos dializadores de alto flujo. ¿Sí? Imagínate. Pero es una cosa de Ripley o de Saga, no sé, de algún sitio es, que los contralores decidan qué van a usar los pacientes renales. Es una cosa ilógica. Y de alguna forma los nefrólogos, que son los que deberían prescribir eso, están un poco en rehén de las acciones de control que se han hecho. Y nadie se quiere complicar la vida, por supuesto, ¿no? Nadie quiere estar en medio de eso, como tú dices. La primera vez que fuimos, efectivamente, hay una oposición total a los dializadores de alto flujo. La última vez que fui, la tercera vez que he ido, con este mensaje del filtro de endotoxinas y explicando que eso nos llevaría sin ninguna restricción después de esto, si tengo el filtro de endotoxinas en la máquina, que me garantiza que no va a haber endotoxinas, menos bacterias, menos virus, se van a retener todo ahí. Entonces, ¿cuál sería el problema para que yo pueda utilizar ahora nuevamente los dializadores de alto flujo? Nos ha costado 1 año y medio explicar eso. Y recuperar la posibilidad de que pronto, ojalá, se pueda volver a utilizar dializadores de alto flujo. Si yo fuese paciente renal, yo exigiría, al margen de lo que fuese, que me dialicen con alto flujo, bajo mi propia responsabilidad, ¿no? Pero el paciente renal no está informado, ¿no? Ellos no exigen, saben a medias o no saben, simplemente, ¿no? Ese es mi esquema, y termina, no sé si termina ahí, no termina ahí, porque el paso 6 es, que lo van a ver en la otra figura, hay 6, 7, 8, es que una vez que lleguemos a esto, acá está, dializador de alto flujo y hemodiafiltración online. ¿Qué será eso de online? El objetivo de tocar el tema de diálisis aquí no solamente es hablar de lo convencional de diálisis, sino hablar de hemodiafiltración, todo lo moderno que hay en hemodiálisis, ¿no? Para que ustedes lo conozcan. Si te animas a volver, puedas encontrar ya la actualidad que ha cambiado mucho, definitivamente ha cambiado, te vas a encontrar con muchas sorpresas, ¿no? Ok, bien. Volviendo un poco hacia atrás, haciendo un recuento. Esta charla fue presentada el año pasado, ¿no? Por eso dice 103. 103 años no de soledad, sino de sanidad, desde 1913 hasta el 2016, desde el riñón artificial de Abel hasta los divisores de muy alto rendimiento de la actualidad, ¿no? Eso es lo que ha cambiado en la historia. Este es un 5 láminas de la historia. La historia comenzó con este señor. Algunos hablan de Thomas Graham en 1880 y tantos. John Abel en 1913 hizo el primer dispositivo que fue el precursor de la diálisis. En mi entender, ahí recién comenzó el tratamiento propiamente dicho. Y él nunca dializó a un solo paciente humano. Lo hizo con conejos, perros, gatos, ¿no? Pero esto que puso aquí, para no leerlo, en síntesis, está explicando lo que actualmente hace la hemodiálisis. Sacar el estado urémico a un paciente a través del sistema extracorpóreo, y él no lo llamó diálisis, sino lo llamó biodifusión o biodifusión. Él trabajó con un grupo de 2 colegas más en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, en Baltimore. Hace 10 días estuve por ahí, estuve de viaje y me fui a visitar Baltimore porque tenía el interés, me fascina la historia de la diálisis y sabía que ellos habían hecho en esa universidad, estuve ahí viendo el trabajo de ellos. Ellos hicieron esto que se parece al dializador del paciente. Un tubo muy grande, hace 1 metro, con 2 tapas, dentro de los capilares. La diferencia es que en la actualidad hay 10.000, acá habían hasta 190 y tantos capilares, ¿no?
Era tubo de vidrio y dentro había solución salina. Y ahí se producía el proceso de difusión. Ok, fíjese cómo se parece el filtro, ¿no? El filtro al dispositivo de ese entonces, ¿no? Dos tubos similares con dos tapas, ¿no? Ok. Y ahí ven en 1915 el primer video científico. El primer video científico de la historia fue de diálisis, y fue este que están viendo ustedes ahí en 1915 con una cámara Leica en Alemania. Él es George Haas, el primero que hizo diálisis con seres humanos, y lo está haciendo ahí con un perrito, que está echado ahí a la izquierda, que está ahí, ahorita se le va a ver. Está sedado y está echado, acá está, ¿no? Se nota apenas por la calidad de video. Y estos tubos que están en paralelo son el equivalente al dializador actual, ¿no? Y el video es un resumen del video. Lo que quería mostrar el video era que podía tomar un paciente, humano, canino, lo que fuese, y que terminaba después del procedimiento extracorpóreo vivo como ustedes ven ahí. O sea que era factible utilizarlo en seres vivos. El mismo George Haas, 11 años después, acá ya hay una paciente que está de cabeza. ¿La ven ahí, no? Está de cabeza acá como el caballero que te da un golpe acá. Lo realizamos, Creo que sí, está hipoglicémico. Los mismos tubos que vieron el video, y acá está más la misma escena, ¿no? Sí, ok, los tubos bien grandes. Son dos láminas más de la historia. La Segunda Guerra Mundial. Exactamente, qué bueno que lo haya dicho, porque la Segunda Guerra comenzó en el 39. En el 40 Alemania invadió Polonia, Holanda y todos los países cercanos, ¿no? En el 39 le ganó el Papa. No, en el 36, ¿no? Pero Justamente en la invasión Holanda, un médico holandés tuvo que huir al norte de su país, y ahí, en la soledad y en la reclusión, tomó una máquina de coser, una cadena de bicicleta, una tina y el resto metálico de un bombardero derribado en esa época, en esa coyuntura bélica, él hizo, Willem Kolff, holandés, hizo este dispositivo. Ahí está el motor de máquina de coser, la cadena de bicicleta, y está la tina bañera. En esa bañera cabían 100 litros de solución salina o líquido de diálisis. Y esto giraba como a la brasa, ¿no? Iba girando así, como lo van a ver aquí, ¿no? Ahí está el recipiente donde cabían 100 litros. Esto que ustedes ven aquí es la membrana sintética. En ese entonces era celofán. No es, todavía sigue siendo, no ha cambiado nada. El celofán estaba devanado, ¿no? Como una bobina alrededor de todo el tambor giratorio, ¿no? Dentro de ese plástico era como una bolsita, ¿no? Dentro de ese plástico pasaba la sangre, ¿sí? Para que lo vean más gráficamente, ahí está, así giraba, ahí todavía está sin sangre, y acá lo ven en un video de esa época, con la primera paciente que él dializó. Ahí está la sangre de la paciente, y en la parte baja está el líquido de diálisis. Entonces iba tomando contacto con eso, ¿no? Lo paradójico del asunto es que esa paciente era una espía alemana. Se le salvó la vida a una espía alemana, ¿no? Era una nazi, efectivamente. En realidad era holandesa, pero que colaboraba con los nazis. ¿Cómo hacían para mantener la temperatura? El líquido de diálisis lo iban, cada cierto tiempo le agregaban agua a la temperatura que debía ser. Era todo manual, sí. Y la preparación del líquido de diálisis era manual. Colocaban cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, aumentaban... ¿En esa época ya usaban ya la heparina? No, acá sí. El primero que vieron de John Hopkins de Baltimore, ellos usaban un anticoagulante que en ese entonces se llamaba irudina. La irudina la sacaban de las sanguijuelas de Hungría, tal como lo hay también en la Amazonía, ¿no? Pero en Estados Unidos lo sacaban de Hungría, pero lo importaban de Hungría. Pero resulta, ese trabajo de la primera figura fue en 1913. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? 14. Cuando, sí pues, le gustan las guerras. En 1914, que empezó la Primera Guerra Mundial, se declaró a las sanguijuelas como elemento enemigo, ¿no? Y ya nunca más pudieron importarla de ahí. Pero en 1915
15 se sintetizó, no se sintetizó, se descubrió la heparina de manera casual. El profesor de que lo descubrió le encargó buscar coagulantes y él encontró un anticoagulante a partir del hígado de un perro. De ahí salió de ahí viene lo de EPA, de heparina por lo del hígado. Es del cuerpo humano. Pero recién se ha utilizado la heparina en 1936. Esto en 1940 ya estaban utilizando la heparina. Él utiliza la heparina en ese video. ¿Sí? Y las membranas que están ahí era de celofán. Y así han habido varias invenciones similares. Esto es un poco después. Es el creador de Gambro, es el que está haciendo este dispositivo desde ese entonces. Corta. Japonesa. Japonesa. Brown y Fresenius son alemanas. Toray, japonesa y así. Pero Japón también está avanzando su tecnología. ¿Japón? Claro. No, Japón está muy avanzado, más avanzado. No, en esos tiempos estaba avanzando, sino que no era reconocida, no era... Bueno, en esa época todavía están, esto es 1943, todavía no había habido Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Después ha sido, sí, 45. Y esas bolsas, para que haga la difusión de las toxinas, Eran porosas, eran porosas, ¿no? así como esto. El celofán es poroso, ¿no? ¿Es poroso o no? Así te ha dicho tu vecino, ¿eh? No ha cambiado nada, dice. Ok. Bien. Rápidamente esto creo que es bueno refrescarlo, ¿no? Porque no es porque queramos hacer algo muy básico de la diálisis, sino que este punto es el que me interesa que ustedes... Porque queremos llegar a hablar de hemodiafiltración. O sea, si no tiene mucho caso, creo, hablar solo de diálisis, no, debemos llegar gradualmente hasta que el último que hablemos debe ser hemodiafiltración. Porque si alguna vez van a dar un giro o tienen algún contacto con eso, si ocurre dentro de 5 años, yo espero que entre un quinquenio estemos haciendo más hemodiafiltración que la que se hace actualmente. Entonces, estos son los principios físicos, biofísicos. ¿Cómo vamos de tiempo? Te estoy hablando de permiso. Ya venció el permiso, ¿eh? Sí, hasta las 7 nada más. Tómese foto, profe. No, Estoy en la UNGA. Oye, hablando de fotos, no envíen cualquier cosa, pues ese chat que hay ahí. ¿Cuál? ¿Qué tal lo ves? Está soltero. Ok. Nada. Difusión, rápidamente, sí. Ustedes seguramente ya conocen esto, pero rápidamente para llegar a convección. Difusión es eso. Cae un soluto en un solvente, que es el agua, en un vaso. El soluto de la tinta puede caer sólida o medio sólida. Y ese soluto que cae ahí, donde cae es el punto de mayor concentración. Y comienza a moverse hacia todos los puntos de menor concentración dentro del vaso. Esa es difusión simple y sencilla. Y termina cuando toda la concentración sea homogénea a lo largo del vaso. Ya no tiene más motivo para seguir moviéndose. Eso puede durar segundos, horas, días, dependiendo de... Que no se satura. Si es que no se satura, efectivamente. Digamos que generamos las condiciones para que no se sature, ¿no? Acá el lado. Lo mismo, pero fíjense la diferencia cuando uno hace temperatura, porque en diálisis la temperatura es 37, entonces favorece la difusión, ¿no? Lo mismo cae sal, azúcar, lo que fuese, y donde cayó es el punto de mayor concentración. Y las moléculas se mueven de mayor a menor concentración hasta que se uniformicen, buscando uniformizar o igualar la concentración en todos los puntos dentro del vaso. Difusión. Ahí no ha habido ninguna barrera ni elemento que bloquee eso. Se mueven libremente en el agua o en el solvente. En cambio, aquí, esta es parte justamente de la nefrona y este es el túbulo proximal del cual hablaba, ¿no? Fíjense que ese túbulo proximal también es poroso, como estas láminas que muestro. Y se ve cómo, dependiendo del tamaño de esto, pasan las moléculas a través. Acá también. Todas las moléculas son del mismo tamaño y pueden atravesar medianamente los poros de esta membrana. Pero cuando agregamos moléculas más grandes, estas ya no pueden pasar. Sin embargo, hay más concentración en el lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces, como hay más concentración aquí, va a haber la tendencia a que vaya hacia el lado de menor concentración. Más claramente se ve aquí. Más concentración, menos concentración. Membrana semipermeable que equivale a esta lámina, ¿no? Esto es visto de perfil, ¿no?
Acá se ve cómo del lado de izquierda al lado derecho están pasando las que pueden pasar el poro, del lado de mayor concentración al de menor concentración. Ese movimiento a través de la membrana, del lado de mayor al de menor concentración, se llama difusión selectiva o simplemente diálisis. Diálisis. Eso que también ustedes ahí es diálisis. Diálisis desde el punto de vista más amplio físico, biofísico. ¿Ok? Cuando hay una... membrana en medio. Si no hay membrana, no hay diálisis. Claro, que hay una membrana, pero hay una corriente que lo va a succionar. No, no necesita. El agua va siempre en sentido contrario en el filtro. Bueno, en la diálisis. Claro, pero acá no estamos en diálisis, es simplemente un recipiente estancado. No estamos en diálisis ahí todavía, ¿no? Concentración. Ahí solamente por diferencia, gradiente de concentración. Y esa es la definición, ¿no? Cuando hay una diferencia de concentración, o mejor dicho, gradiente de concentración, los solutos se mueven de mayor a menor concentración. Esa es la única, y a través de la membrana, obviamente. Si no hay membrana, no hay diálisis, ¿no? Porque si no hay membrana, estamos hablando de difusión. Si ponemos la membrana, se llama difusión selectiva. Y difusión selectiva es equivalente a decir diálisis. ¿Sí? Lo que están viendo ahí es diálisis. Obviamente, biológicamente hablando, en la nefrona se va a hacer el paso de los solutos por medio de, entran a detallar las cargas, ¿no? Y los electrolitos, sodio, potasio. Claro, las cargas de los solutos, ¿te refieres? Claro, el cloro y el potasio. Por supuesto. Dependiendo también si la membrana tiene carga o no, tensión, hay varios factores. Tamaño, forma del soluto, tensión superficial, carga de la membrana por la cual atraviesa el soluto, la carga del soluto mismo, etcétera. Hay varias causas, ¿no? Está bien lo que dice. Y aquí igual están moviéndose aquellas que pueden pasar, esto también es diálisis, ¿no? De ahí un glóbulo rojo que asemeja un poco el asunto, ¿no? Mayor concentración a la izquierda, menor concentración a la derecha. Membrana semipermeable, el movimiento es así, de mayor a menor concentración. En este caso es el ion sodio, que es lo que ocurre en diálisis justamente. El paciente viene con mucho sodio, lo que hacemos es que la máquina le dé en el líquido de diálisis menor cantidad de sodio bajando la conductividad, ¿no? Para que pueda migrar de la sangre hacia afuera el sodio. Y a la inversa también. Ahí el sentido del movimiento de los solutos será a través de la membrana en ese sentido. No solamente con el sodio, sino, si lo vemos numéricamente, sería así. Concentración habitual de la sangre del paciente, 135, 138 miligramos por litro, 140. Si el paciente con esta concentración fuese hipertenso, ¿no? Hipertenso, en la máquina obligatoriamente habría que hacer que se genere menor concentración de sodio y eso se consigue bajando la conductividad. Cuando baja la conductividad, entonces, haces el gradiente y el sodio va a ir en ese sentido. Y cuando salga el sodio del paciente que es hipertenso, su presión se va a normotensar. Eso es lo que se busca. Y si es hipotenso, es a la inversa, ¿no? Si es hipotenso, con esta cantidad de sodio en su sangre, yo subo más bien la concentración de sodio en el líquido de diálisis para que más bien el sodio entre a través de la membrana. El sodio es tan pequeño que atraviesa fácilmente los poros de la membrana. Entonces, como hay un gradiente, el sentido del gradiente va a ser, el sentido del movimiento va a ser hacia adentro. Y eso es lo que hacen las enfermeras, los médicos en la máquina de diálisis. Llega un paciente hipertenso, ya te conozco, bajo la conductividad. ¿Cuánto? Tanto como yo te conozca. O sea, 3 unidades, 3 décimas, 4 décimas, lo que tú necesites. Y así tiene que ser. Y tu tratamiento va a ser más estable, hemodinámicamente hablando, porque estoy bajando la cantidad de sodio para que tú te normotenses. Si no, vas a estar en hipertensión, no solamente fuera de la máquina, sino también durante el tratamiento. En un otro sentido. Y hablaba del potasio. El potasio que tenemos aquí en el periodo es 2. El paciente llega con 5, 5.5, 4.5. Entonces, ya está pensado que la concentración del líquido de diálisis o del concentrado ácido tenga 2 para justamente de plano generar ya un gradiente para que el potasio que está en la sangre del paciente salga a través de los poros de la membrana. Se consigue un balance neutro, lo más cercano a lo neutro, del potasio y de cada electrolito individualmente.
calcio también. Y así. En este caso, como hay más calcio afuera que adentro, más bien el calcio entraría a la sangre del paciente. Y eso a veces no es tan bueno. ¿Ok? Bien. Muchachos, 7:13 tengo yo. ¿Estamos bien? 6:13. 6:13. Bueno, puede seguir nomás normal. Que lo castiguen al profe porque No, pero está que mañana no viene, profe. ¿Y estos? Ahí está el profe, estoy ahí está. concentrado. Ahora nos tomamos uno con usted. Claro, no se preocupe, profe. Claro, no se preocupe. No, para no ser xilófono. Pero poroso, no es poroso. Permeable. Bueno. Mañana, ¿a qué hora es? 9, ¿no? 8:30, mejor todavía. Mejor.